Con la diabetes pasa lo mismo, es decir, lo que se busca es el control de la glucemia, porque por encima de ciertos valores produce ya lesiones, produce lesiones vasculares, produce lesiones neurológicas, porque la glucosa en valores elevados tiene un efecto tóxico sobre los tejidos. Y esto es lo que condiciona que haya lesiones en piel, lesiones en la retina, en los ojos, lesiones cerebrales, lesiones cardíacas. En realidad, cuando uno dice, ¿qué daña la diabetes? Daña las arterias. ¿Qué daña la presión alta? Daña las arterias. Todos tienen el mismo pico. ¿Qué daña el colesterol elevado? Daña las arterias, porque donde se deposita de forma anómala es en las arterias. ¿Qué daña el tabaco, la nicotina? Daña las arterias. Como daña las arterias, y las arterias son las encargadas de llevar oxígeno y nutrientes a los tejidos, daña todo. Lo que pasa es que se hace muy notable en los órganos más nobles: el cerebro, corazón, riñones, ojos. Pero en realidad todos los órganos y todos los tejidos y sistemas del cuerpo están sufriendo. Es una mirada interesante, esto último, ¿no? Porque nosotros fumamos y decimos, me daña el corazón, me daña los pulmones. Los pulmones. Pero primero pasa por las arterias, ¿no? Así es. Nadie piensa en las también arterias. el corazón, también el cerebro. ¿Quién va a pensar que se va a enfermar uno del cerebro, va a tener un ataque cerebral porque está fumando? Porque está fumando. Y es uno de los factores de riesgo, y un factor muy fuerte de riesgo demostrado científicamente. Cuando se estudiaron, se dividieron los grupos, los fumadores versus los no fumadores, y se vio que los fumadores tenían muy elevado el riesgo, es decir, tenían mucha más facilidad de hacer lesiones cerebrales que aquellos que no fumaban, independientemente de otras variables. Sí, la calidad de vida, le digo, cómo seguir en este momento que vamos a cambiar de estación, que va a ser más calor, la comida, todo eso, ¿cómo seguimos? Bien, si usted me permite, antes de eso quisiera completar la idea en relación a ACV, que era lo otro que nos faltaba era aprender a reconocerlo. Hay 5 C que hay que acordarse. Cabeza, dolor de cabeza súbito, muy fuerte. Los pacientes lo relatan como una sensación de estallido. Ese es el dolor de cabeza que puede estar avisando un accidente cerebrovascular. Cuerpo, que una parte del cuerpo no quiera moverse, está paralizada, se la siente pesada. Confusión, una persona que de lo bien que estamos conversando, empieza con incoherencias o con alteraciones en el habla. Ceguera, la persona deja de ver de forma súbita, de forma brusca, no ve, o hay una parte del campo visual que no ve, es decir, de la mitad para acá no ve. Estas cositas son las que pueden estar anunciando la presencia de una lesión vascular. Conviene, cuando hay una combinación de estas dos, que se haga una consulta. Y la última C es caminata, es decir, una alteración, una dificultad para caminar, que tiene que ver muchas veces con la inestabilidad o con la pérdida de fuerza de uno de los miembros inferiores. Si bien es cierto, muchas son las cosas que pueden producir algo de esto, la combinación o la presencia de 2 o más de estos elementos debe hacer pensar en una lesión cerebral, y conviene que hagan una consulta lo más rápido posible. Aprender a prevenir, aprender a reconocer, muy importante. Perdón, no sé si va a seguir adelante con el tema, pero yo quedé colgado un poco en la actual influencia que tiene el ACV en las personas mayores. Si es mayor la franja en las personas mayores, valga la redundancia, ¿no es cierto? Si es mayor la franja de gente que padece ACV en personas mayores, en personas de mediana edad o en personas jóvenes. No, todavía estamos viendo esto como una patología, como un problema más de personas mayores. Sin embargo, las edades en las que se produce va a ir cada vez más disminuyendo por la mala alimentación que tenemos. En Estados Unidos, en estudios de autopsias de jóvenes accidentados, se pudo observar que la salud vascular de la aorta
era parecida al de personas de muchos más años, y es por la comida chatarra que están utilizando y que está implicando unas lesiones vasculares importantes. Se hicieron en personas fallecidas en accidentes y se pudo comprobar en personas jóvenes con una salud vascular muy deteriorada. Es decir, estos problemas que hasta ahora los estamos viendo en personas ancianas, en realidad los vamos a empezar a ver en personas de menor edad, sobre todo por los malos hábitos de vida, especialmente relacionados a la mala alimentación que tenemos. Y sí, porque si uno se fija, yo miro el diario y miro, fíjate que donde dan los avisos de los que mueren, hay a lo mejor 10 de jóvenes de 40, 50 años y personas grandes, 70, 80 y 4 y 5. Entonces ahí te estás dando cuenta de la forma de vida que a lo mejor llevábamos, nosotros comíamos distinto, era más natural todo. Exactamente, y estamos viendo este fenómeno, ¿no es cierto? Sí. Hay una pregunta de un televidente que dice si de un ACV se puede salir, de un accidente cerebrovascular, si se puede salir. Sí, en realidad esto es cada vez más tratable porque los avances médicos han permitido que se conozca mucho más sobre la enfermedad, que antes era un verdadero misterio, y que ahora se pueden plantear algunas alternativas. Por supuesto que el ACV, ya sea el isquémico, es decir, el infarto cerebral o el hemorrágico, son problemas de suma gravedad. En general los pacientes necesitan cuidados intensivos durante las primeras horas, pero las conductas que se toman hoy en día han permitido que muchos pacientes puedan salir de esto. Por supuesto, hay algunos pacientes que recibiendo tratamiento precoz, especialmente por ejemplo los hemorrágicos, algunos de estos tienen indicación quirúrgica, se retira el hematoma y el paciente se recupera. Otras veces, en un isquémico que pasó muchas horas, el cerebro sufrió un daño que no se puede revertir en ese sector del cerebro, pero luego con rehabilitación se puede intentar la recuperación de algunas funciones perdidas. Yo estaba por preguntar justamente si era más grave el hemorrágico o el otro, ¿no? Sí. Depende del tamaño, es decir, del área de cerebro afectada. Si es un hemorrágico, pero en realidad el hemorrágico está por fuera de la dura madre, es decir, de una de las meninges, y no ha inundado los ventrículos, no ha impregnado el tejido cerebral de sangre, puede tener mejor pronóstico. De todas formas hay lesiones hemorrágicas profundas, lesiones que pueden tomar tálamo o que impregnan el cerebro, en donde el pronóstico no es tan bueno. Depende del sitio afectado y del tamaño de la lesión. Depende del sitio y del tamaño de la lesión. Eso es lo que comentaba, que mi esposo le afectó el tálamo, ¿cierto? La estabilidad. Pero con mucha rehabilitación ha podido, ¿no es cierto? Es mucho trabajo, mucha paciencia. Se ha avanzado mucho en cuanto al tratamiento del cuadro agudo y también se ha avanzado mucho en rehabilitación. Es decir, se ha podido demostrar que la rehabilitación ha significado un gran beneficio para los pacientes en la recuperación de funciones. Por eso hoy se insiste tanto en rehabilitación y desde momentos bien tempranos. Y el acompañamiento de la familia, eso es lo que nos recomendaron. El acompañamiento es el elemento clave porque es el motor que tiene el paciente para hacer todo lo que tiene que hacer. Doctor, seguiríamos toda la hora. Bueno, con nada más y nada menos, ¿no? Con tema del ACV. Pero yo creo que para resumir, me parece que tendríamos que tocar una campana de alarma fuerte, ¿no es cierto? Y me parece, de acuerdo a lo que yo pude escuchar y como menudamente uno quiere comprender lo que hemos escuchado, me da la impresión de lo que primero tenemos que hacer es informarnos y la otra es la prevención, que serían los dos pasos fuertes que tendríamos que dar, como dándole, digamos, en señal de respeto hacia esta problemática, informarnos mejor. Cada vez saber más acerca de lo que produce el ACV, no tenerle miedo, por supuesto, pero saber bien, con información veraz, clara, sencilla para nosotros muchas veces, porque no entendemos mucho, sobre todo cuando nos hablan en términos. Yo creo que el doctor ya fue muy discreto y tomó las cosas como para que entendamos bien a un nivel comprensible mediano. Aquí hay otra pregunta, no sé si a los adolescentes que no van a las confiterías con mucho ruido, si se le puede afectar
en el futuro, si le puede afectar en el futuro. Bueno, esa es una pregunta de un televidente, así que jóvenes. Dice, sí, los adolescentes que van a las confiterías bailables, ¿sí? Donde hay mucha potencia el sonido, dice, se les puede afectar en el futuro eso, hasta a tal punto de comparar seguramente con otras cosas que ingieren, ¿no? Ajá. No lo de ingerir, sino lo de los oídos. Lo del tema del ruido, sí, existe una patología que se llama audiotrauma, es el trauma del oído, es decir, como si habláramos de un golpe, pero por el sonido. ¿Se está dando eso? Sí, existe. Mucho en pero este ojo, momento. no es solamente relacionado, porque si no va a quedar como que entonces que no vayan a las confiterías. No. Ojo que en realidad el audiotrauma se lo ha comprobado más relacionado al uso de alto volumen con auriculares que a lo que está relacionado a los que vamos boliches en bicicleta bailables o las en moto confiterías con los bailables. audífonos. Entonces, en realidad esto es una patología que es más propia y más relacionada a esta moda de utilizar los auriculares con altísimo volumen y en donde sí se ha comprobado. Por supuesto que en las confiterías bailables, en una situación o en algún momento en donde el volumen de la música es excesivo, no es, por supuesto que no es algo saludable, pero en realidad el principal problema relacionado al audiotrauma se lo ha comprobado con el uso de los auriculares en alto volumen. Así que a informarse bien y a prevenir. Así es. Para los más ancianos, recordar, siempre se está a tiempo de prevenir. ¿De qué manera? Con una dieta saludable, sacando el salero de la mesa, controlando la presión arterial correctamente, y si no se está controlando, volver al médico de cabecera para reajustar las dosis de la medicación. Controlando la diabetes, no fumando, y por más que se tengan 99 años, siempre se está a tiempo de bajar el riesgo de hacer una lesión cerebral. Para los más jóvenes, aquella frase de yo ahora soy joven, me dedico a la fiesta, después me voy a convertir en una persona seria. Tengan en cuenta que lo que se pescan, lo que agarren siendo jóvenes, algunas de esas cosas los va a acompañar toda su vida. No es que un día nos vamos a convertir en personas serias y entonces ahí vamos a prevenir. Probablemente ese momento ya estemos con cosas que nos van a acompañar toda la vida y no podamos prevenirlas. La idea es llevar adelante una vida saludable desde temprano, desde bien temprano, y llegar de la mejor manera a la tercera juventud. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Bergottini. Gracias por sus consejos, sobre todo esto final, que nos alienta a nosotros a seguir remando, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Y alentar a nuestras generaciones siguientes para que tomen en cuenta de que estamos viviendo bien, felices, ¿no es cierto? Pero queremos que también los demás la aprovechen. Que no la malgasten a la vida, ¿no? Muchísimas gracias, y bueno, capaz que por allí vamos a contar con su presencia de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes, y por supuesto es un placer. Gracias, muchas gracias. Vamos a una pausa comercial.